Quiero mandar un saludo a Daniel Carlos, que siempre nos escucha en el camión, Alan López, María María, Oscar Soto, Waldo Yair, Alejandro Morales y Luis Diego. A todos ellos y a toda la banda expulsada, un gran abrazo y gracias por estar acá. Sin ustedes no seríamos nada. Hoy decidimos que en este canal también debe haber espacio para todos aquellos jugadores que llegaron de la nada a la Liga MX y que construyeron un legado importante, jugadores que simplemente vinieron a jugar, a dejar el alma en la cancha y sobre todo construyeron una historia en los clubes que los arroparon siendo referentes, jugadores muy queridos por la afición y sobre todo porque llegaron en calidad de desconocidos, costando una auténtica ganga para quienes los adquirieron. Porque no todo es malo en el fútbol mexicano. Hoy te presento a los 6 jugadores extranjeros que costaron baratos y rompieron la Liga MX. Por cierto, es un gran honor hablar de ellos y sobre todo recordarlos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Federico Vilar. Me complace ver cuando un extranjero llega al fútbol de un país a aportar. De hecho, o por lo menos en México, lo acogen, cobijan, lo vuelven parte de la nación. Se agradece siempre de manera infinita que se aplauda cuando sumen y más si es por darle a los colores las glorias esperadas. Federico Vilar no solamente es un ejemplo de esto, sino de perseverancia y trabajo. Él llegó a ser ídolo en una posición donde se destaca solo gracias a las malas actuaciones de tu equipo. Además, una posición donde no muchos extranjeros tienen la oportunidad de cubrir y dejar una estela de calidad. Debutó en su país natal en Argentina con el Almirante Brown y solamente jugó un par de años en la primera división de allá. Luego a México llegó en 2001, aunque no se tiene una cifra exacta. Se dice que su traspaso estuvo entre los $300,000 y los $600,000 verdes. En calidad de desconocido, Vilar debió luchar por un lugar desde la segunda división nacional con el Deportivo Potros Zitácuaro, filial en ese entonces del Atlante, para después ser promovido al Acapulco FC de la primera división A, donde no duró mucho. Tras años de sacrificios y actuaciones soberbias, finalmente llegó a Primera División en 2003 con el Atlante. Cuando Vilar llegó a los Potros, el equipo vivió una crisis de identidad. De hecho, jugaban en Nesa, estadio donde debutó ante Monterrey. Con Atlante pasó 7 años inolvidables, se convirtió en el líder del equipo y en ídolo. Entre sus principales características del jefe, como le decían en el Atlante, eran los buenos reflejos, el buen tiro de media distancia. De hecho, clavó 5 goles en su andar, a Necaxa, a Cruz Azul y al Olimpia de Honduras. También gozaba de ser muy audaz en el mano a mano y era de los pocos arqueros que sabían jugar el área. Vivió un cambio de sede en 2007 cuando se mudaron a Cancún, donde levantó una liga en el Apertura 2007, una Conca Champions en 2009. Después de esos hitos, Vilar tuvo la dicha de defender la casaca albiceleste bajo el mando de Maradona. En 2010 terminaría contrato con el equipo de sus amores emigrando a Morelia, quien pagó 3 millones de euros, siendo así uno de los arqueros más cotizados y más caros de México en ese entonces. En 2014 pasaría al Atlas y en 2015 sería jugador de Xolos, con quien se retiraría en 2017. Vilar siempre será un ejemplo de trayectoria, disciplina y legado. Antonio Naelson Ciña. Si hablamos de costos baratos y lealtades en el fútbol mexicano, está, sin lugar a dudas, la historia de Antonio Naelson Ciña, un pícaro mediocampista brasileño que llegó a México buscando un buen futuro, un buen rumbo. A sus 20 años, Ciña era de esos típicos jugadores que llegaron a buscar una oportunidad para jamás desaprovecharla, y además de eso, es de los pocos que han jugado por placer en nuestro país. Ciña optó por llegar a México en su último tren, según lo cuenta, gracias a que había visto la calidad de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores por aquel 1998. Fue así como en ese mismo año logró venirse al Saltillo Soccer, entonces filial de los Rayados de Monterrey, en calidad de jugador libre procedente del Atlético Mineiro, quien ya no lo contemplaba para seguir en sus filas. Con Saltillo jugó 35 encuentros y anotó un solo gol. Para el 99 es ascendido a Primera División con Rayados, con quien jugó 29 encuentros anotando 7 goles. Recordemos que Ciña es un 10 natural. Su forma de moverse, de tocar la pelota, de correr y recuperar, de distribuir balones y de disparar de media distancia ya lo distinguían. Fue así como en ese mismo año es traspasado a Toluca, quien en esa época tenía un trabuco de equipo y haría una gloriosa época. Con los choriceros estuvo por 15 años jugando 585 partidos y anotando 75 goles, conquistando 5 ligas y 2 campeón de campeones. Fue jugando
jugando para el Toluca, donde consiguió naturalizarse y jugar en la selección mexicana, donde disputó 59 partidos, la Confederaciones del 2005 y el Mundial de Alemania 2006. Ciña se caracterizaba por ser muy disciplinado, era poco mediático. De hecho, el único escándalo que se le conoce es aquel famoso doping del clenbuterol en 2011, donde no solo fue el agraviado, sino jugadores como el Maza, Memo Ochoa, el Hobbit Bermúdez y Edgar Dueñas. De 2014 a 2016, Ciña jugó para Querétaro, donde estuvo muy poco tiempo y no le fue nada bien, regresando a Toluca en 2016 y retirándose el pasado 2017. Actualmente, Ciña trabaja para las fuerzas básicas de los Diablos. Tresor Moreno. Por su buen paso con el San Luis, Tresor Moreno es recordado en el fútbol mexicano y donde militó en varios equipos, pero fue con los potosinos, con quienes tuvo regularidad y entregó buenos resultados en los 3 años en los que portó la camiseta de los entonces gladiadores del San Luis, hasta ser un ídolo con la afición, además de hacer una dupla matona con el Chango Moreno en aquellas tierras áridas. El atacante colombiano arribó al fútbol mexicano luego de que el Necaxa compró su carta al Once Caldas por $1 millón, una auténtica ganga para este pequeño motor. Con los Rayos duró 1 año para ser traspasado al Veracruz, equipo donde después de 12 meses fue vendido al San Luis por la misma cantidad en la que lo compraron los Rayos. El San Luis fue el club quien le dio la confianza y donde se consolidó dentro del balompié azteca, logrando buenas temporadas. En su primer año metió 9 goles y dio asistencias en la Liga Mexicana, además de que calificaron a la liguilla en ambos torneos. De hecho, tuvo 2 etapas, siendo la más productiva la de 2007 a 2009, donde jugó 90 partidos y anotó 60 goles. Una auténtica locura. En el plano internacional, participó en Copa Sudamericana, donde fue eliminado en octavos de final, pero Tresor Moreno jugó 4 partidos, por lo que anotó una sola vez y asistió un par de veces. Tras casi 3 buenos años, Tresor Moreno regresó a su país a préstamo con el Independiente de Medellín. Después de 1 año, volvió a ser cedido al Bahía de Brasil y meses después pasó para el Wanderers de Chile, quien compró la carta al San Luis. De hecho, Moreno fue un trotamundos. En el fútbol chileno militó menos de 1 año para ser prestado al San José Earthquakes, donde finalmente no se quedó y regresó al Wanderers. En 2015 regresó a México para jugar en el ascenso con el Celaya. Ya en el ocaso de su carrera, cayó en el fútbol brasileño con el Nacional, hasta llegar al fútbol peruano con el Hualyacoc de segunda división, donde colgaría los botines. Actualmente se le ve jugando en el llano en algunas partes de San Luis Potosí, donde radica y tiene una escuelita de fútbol. Darío Verón. Este señor simplemente dejó una huella grande en México. Lastimosamente se fue a retirar lejos del equipo de sus amores. Su nombre, Darío Verón, su apodo, el hechicero. Este sujeto siempre se caracterizó por ser todo corazón y porque llegó a México siendo muy poco y uno más de la media del jugador sudamericano en aquel entonces. Joven y lleno de fuerza, Verón llegó a Pumas procedente del Cobreloa por la módica cantidad de $1.5 millones, muy poco dinero para lo que sería este estandarte universitario. Su debut se dio en la Apertura 2003 ante Atlas y desde ese entonces marcaría un antes y un después en la Central Universitaria. Darío Verón cosechó sus mejores logros en México, siendo 4 veces campeón de liga, un campeón de campeones y un trofeo Santiago Bernabéu en aquel partido en la Catedral Blanca cuando derrotaron los Pumas 1-0 al Real Madrid. Verón estuvo por 14 años en la institución, siendo referente, ídolo y capitán, muy querido por la afición de Pumas y sobre todo recordado. En esos 14 años jugó 533 partidos, siendo el jugador con más encuentros disputados en la historia del club y un tipo identificado con los colores, tanto así que al salir del club en mayo del 2017, este dijo que a Pumas siempre le iba a agradecer, que lo llevaba en el corazón y que soñaba con algún día regresar a casa. Sus últimos años los pasó en el Olimpia de Paraguay, donde consiguió 2 títulos y donde se retiró del fútbol a los 39 años. Actualmente, la afición Puma está dolida porque la directiva no le dio un homenaje merecido a este ícono que dio todo por los colores auriazules. Walter Erviti. Bien dicen que los jugadores más silenciosos son los que derrochan calidad. Walter Erviti es de esos clásicos jugadores silenciosos, disciplinados y sobre todo con una calidad innegable. Su debut se produjo el 4 de agosto del 99 en un encuentro disputado entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors por la segunda fecha de la Copa Mercosur en 1999, que finalizó con triunfo del Ciclón por 1-0. Para el torneo Apertura 2002 de México, Walter llegó para incorporarse con Monterrey, ya que su servicio
servicios fueron solicitados por el Kaiser Daniel Passarella, quien sabía de su calidad y quien costó alrededor de $400,000. Cuando Walter Erviti llegó a la ciudad, no era un jugador de renombre y muchos de los aficionados de Monterrey desconocían su carrera. Pero en poco tiempo, el Duende demostró la magia que llevaba en los botines, con una velocidad endemoniada, un encare casi perfecto y la picardía del drible, más la pegada de pelota. Walter obtendría el respeto de todos los aficionados rayados, en buena medida por el respeto con el que el mismo jugador se refirió siempre hacia el club. Walter de poco a poco se convirtió en un líder del equipo. Junto a Jesús Arellano y con ayuda de Luis Pérez empezaron a hacer el trabajo de apoyar a sus compañeros y motivarlos para enfrentar los encuentros. Erviti siempre en sus comentarios tuvo en mente buscar ser campeón. En algún momento mencionó ante los medios de comunicación que permanecería en el equipo solo si este se armaba un equipo competitivo para buscar el campeonato. En alguna otra ocasión le hemos escuchado decir que es muy rayado, y a pesar de que esas declaraciones ya la han dado otros jugadores, la de Walter, por su trayectoria y compromiso, es completamente congruente con su comportamiento en la cancha y fuera de ella. En pocas palabras, en los hechos demostró que su voz pesa a pesar de solo haber conseguido un campeonato. Con Monterrey disputó 215 partidos entre 2002 y 2008, año en el que retornaría al fútbol argentino para jugar en Banfield. En su estancia en Monterrey adquirió la nacionalidad mexicana. Algo que hay que resaltar es que el mago, como le decían en Monterrey, solo anotó 18 goles y dio 10 pases para gol. Pero lo más curioso es que los pases que puso y los goles que hizo fueron de primer nivel, algunos con túnel, rabona, con magia pura, y eso deleitó por completo a la afición, además de correr, subir, bajar, defender con corazón. Después de jugar en Boca, Independiente, Banfield, Atlante, Erviti se retiró en el Alvarado de Argentina en 2019. Apenas en este año, Rayados le hizo un juego homenaje, dando así un emotivo adiós a una de sus máximas estrellas en la historia. Mauro Camoranesi, una historia de leyenda. Así podríamos catalogar la de Mauro Camoranesi, quien amó a Cruz Azul eternamente y a quien la afición le sigue recordando con muchos sentimientos encontrados. Camoranesi tuvo sus primeros pasos en el fútbol en el Club Newberry, Gimnasia y Esgrima de Tandil, siendo en el Atlético Aldosvi donde comenzó a jugar de manera profesional. Sin embargo, fue en México donde su carrera comenzó a despegar hasta llegar a ser un símbolo a nivel mundial. En México encontró el impulso que tanto necesitaba. Por si no lo sabían, su primer club fue el Santos Laguna, club al que llegó en el 95, realizando su debut en Primera División el 23 de diciembre de ese mismo año. Con tan solo 19 años terminó en la Laguna de desarrollar su talento, aunque estuvo 2 meses fuera por una lesión. Fue parte del primer campeonato en Primera División de Santos y en el primer campeonato corto en la historia del fútbol mexicano. Después decidió probar de nueva cuenta suerte en el fútbol sudamericano, donde volvió a pasarla mal por la falta de oportunidades, tanto en el Wanderers de Uruguay como en el Banfield de Argentina, por lo que regresó a México un poco más maduro por una nueva aventura, ahora al lado de Cruz Azul. En el equipo cruzazulino se volvería referente, titularazo indiscutible, y que con su juego, que simbolizaba a un mediocampista todoterreno, con una velocidad considerable, con fuerza combativa, talento con la pelota y una pegada de media y larga distancia de respeto. Con Cruz Azul disputó 75 partidos en total de 1998 al año 2000, anotando 21 goles, llegando a una final en el torneo invierno del 99, la cual perdería ante los Tuzos de Pachuca. Su momento más recordado sucedió en las semifinales de aquel torneo del invierno 99, donde fue expulsado ante las Águilas del América, un hecho que le hizo abandonar la cancha en medio de las lágrimas, debido a que llevaba muy arraigados los colores celestes. De hecho, en ese juego, Fabián Stay, quien jugaba para el AVE, salió a consolarlo y a darle algunos aplausos debido a esa estampa tan recordada. A pesar de convertirse en un jugador respetado y en una figura del equipo capitalino, decidió partir hacia Europa con el Hellas Verona, uno de los clubes con mayor cantidad de problemas en aquel país, algo que justificó señalando su gran ilusión de jugar en aquellos terrenos. Su movimiento fue histórico para el fútbol mexicano en aquel entonces, porque
pocas veces un jugador extranjero era comprado del fútbol mexicano y ahí fue donde su vida cambió. Sus buenas actuaciones lo llevaron a jugar con la Juventus y a disputar un mundial, el cual ganaría en Alemania 2006. Camoranesi se retiró en 2014 a los 37 años y hace poco se le vio dirigiendo en México a los Cafetaleros de Tapachula. Es así como estos jugadores llegaron a México siendo nadie, en busca de oportunidades, caso contrario a aquellos que solo vinieron de paso y a cobrar. Estos mostraron profesionalismo y amor por los colores, además de salir en una ganga para terminar siendo unas joyas invaluables. Y es por eso que hoy te pregunto, ¿qué otros jugadores extranjeros llegaron baratos a México y dejaron un legado inolvidable? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.